Vamos a calcular las sombras propias arrojadas y el reflejo que produce la luz sobre una esfera. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a dibujar aquí para intuir cómo va a ser el ejercicio, una elipse y luego dibujamos un foco que proyecta la sombra de una esfera, con lo cual tenemos un cono oblicuo, de manera que una esfera es tangente, una esfera está inscrita en ese cono. Voy a coger, por ejemplo, esta. Bueno, tenemos aquí entonces, nos acercamos, un cono circunscrito a una esfera, tal que provoca aquí una línea de separación de luz y sombra. Vamos a coger aquí la dirección esta, la bisectriz del contorno de las líneas de ese cono y dibujar aquí una elipse que es tangente a ambas superficies, al cono y a la esfera. Bueno, pues de repente esta va a ser la superficie que queda en sombra, esta va a ser la línea directriz, la línea separatriz que separa luz y sombra. Esta va a ser una zona de más oscuridad, ya que aquí refleja parte de la luz de aquí. Y luego todo esto va a ser también zona de sombra. Entonces, esto es lo que vamos a calcular en sistema diárico. Entonces, tanto la sombra que proyecta aquí sobre la figura esférica, como la sombra que proyecta la esfera sobre el suelo y que, por ser el foco estar en una posición oblicua respecto a lo que es la esfera, pues proyecta una elipse. Por último, también la luz se reflejará contra nosotros, provocando aquí una zona de mayor luz. Por lo tanto, aquí, quitando esta zona, las demás se oscurecen un poco. Y por supuesto, esto mucho más. Bueno, vamos entonces a ver cómo se haría. Entonces dibujamos en dos vistas, nos imaginamos la línea de piedra, marcamos la separación de los dos planos de proyección. Entonces tenemos aquí una línea que separa la planta del alzado. Vamos a hacer más o menos que la sombra salga con una elipse más o menos isométrica. Entonces calculo que la oblicuidad debe ser más o menos esta. Coloco la esfera, por ejemplo, voy a colocar aquí la referencia. Vamos a poner, por ejemplo, esta esfera. El centro aquí y tenemos esfera 19. Bajamos una ortogonal y colocamos aquí la esfera 19. Bueno, esto habría que hacerlo con escuadra y cartabón. Yo por rapidez lo hago así. Y ahora un punto de luz, ya que tenemos aquí dos líneas ortogonales, voy a aprovechar para dibujar aquí una línea ortogonal por donde pasa el foco de luz, por ejemplo a esta altura, para no tener que hacer un cambio de plano y complicar el ejercicio. Entonces voy a hacer que realmente esté esta línea paralela a la línea de tierra. Si no, bastaría con proyectar. En caso de que esto estuviera, por ejemplo, en esta dirección, pues lo que haríamos sería colocar el plano vertical paralelo a esta dirección, para ver la sombra transformada en una recta. Bueno, ya tenemos la esfera con el foco de luz. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es simplemente hacer las tangentes. Para hacer las tangentes con precisión puedo utilizar varios métodos. Puedo hacer una polar,
Vamos rápidamente a nombrar alguno. Pues por ejemplo puedo hacer una línea que una este centro de la esfera con este punto. Y ahora coger el punto medio, me acerco un poco, doblo aquí para poder acercarme. Decía, coger el punto medio, hacer una semicircunferencia y en la intersección de esa semicircunferencia con esta circunferencia me da el punto de tangencia. Bueno, sé que en el punto de tangencia, haciendo una ortogonal a la línea que une el centro con este punto, tengo ya ahí la línea de separación de luz y sombra, que es ortogonal a esa bisectriz. Bueno, de repente esta es la línea de separación de luz y sombra. Bueno, ahora vamos a calcular el punto medio entre este y este. Entonces bajo dos ortogonales. Y aquí también. No tiene por qué coincidir con este punto, puede coincidir en cualquiera. Tengo aquí esa línea y voy a intentar coger aquí el punto medio. Pues parece que es este. Bueno, subo mediante una ortogonal ese punto. Como vemos, no coincide con la línea que pasa por el centro y el punto de luz que llamaremos L2, L1. Bueno, entonces decíamos, no coincide, lo que sí puedo hacer es unir este punto con el punto de luz. Y veo que me corta realmente esta línea en un punto. Bueno, si el ejercicio está hecho con precisión, ese punto cae sobre la vertical que pasa por el centro de la esfera. Bueno, este punto es clave porque me da ahí una secante que me determina la posición con exactitud del eje menor de la elipse. Bueno, entonces lo único que tengo que hacer es coger el diámetro de esta esfera, desde aquí hasta aquí, cojo la circunferencia que tenga ese diámetro. Esta es la que utilizamos para el contorno y la que tiene ese diámetro podría ser, por ejemplo, esta. Si quiero, puedo hacer una sección abatida y ponerla aquí directamente, pero para que no se me solape con el dibujo, la voy a trasladar. Entonces, puedo seguir la dirección esta desde el centro hasta este punto. Voy a seguir esta dirección para ser más preciso. Y sobre esta dirección es donde la voy a colocar. Entonces cojo la circunferencia que tiene ese diámetro y la coloco a la altura que quiera, por ejemplo aquí. Voy a colocar ahí mismo en el centro L. Bueno, de repente por este punto pasa una cuerda que proyecto siguiendo también como estos dos centros están alineados. Entonces por aquí hago una paralela y tengo que esa cuerda tiene este tamaño. Lógicamente es menor que el diámetro de la circunferencia. Cojo esa cuerda, su diámetro, su dimensión, ya que no es el diámetro de... Cojo la dimensión, la que sea, la voy a coger aquí con medidas. 1,6 parece que es. Y ahora sé que la posición la tiene aquí sobre el centro. Entonces sobre la posición del centro cojo ahí 1,6, o sea 8 de cada lado. 5, 6, 7, 8 aquí y aquí otros 8. Bueno, ya tengo que esa medida que tenía aquí la acabo de colocar aquí, de manera que realmente aquí es donde voy a obtener, a partir de este punto y este punto, al unir con V, voy a tener la posición exacta en la intersección con esta ortogonal del eje aquí del semieje menor y luego aquí del otro semieje menor. Bueno, ¿y por qué esto es así? Porque en realidad la circunferencia esta debe cortar realmente por el punto medio ahí a ese diámetro y ese diámetro corresponde aquí a esto.
Si ahora bajamos el extremo de esta circunferencia mediante una ortogonal, pues tengo aquí el punto de la elipse. Si ahora bajo aquí otra ortogonal, tengo el otro punto de la elipse, y por el punto medio tengo que hacer aquí una línea ortogonal a ambas, bueno, una ortogonal a esta, de manera que la elipse que tengo aquí debe pasar por este punto, por este, y al mismo tiempo ser tangente a la esfera. ¿Dónde es tangente? Pues realmente aquí en este punto, el punto medio de estos dos. Entonces bajo aquí y sé que aquí está el eje mayor, y que por supuesto pasa por el punto medio de estos dos puntos, ya que estos dos corresponden al eje mayor. Corresponden aquí a este eje, pero aquí corresponden al eje menor de la elipse. Bueno, no se parece mucho a una elipse de estas. Para ajustar con más exactitud, pero bueno, así voy a utilizarla. Bueno, pues esa sería aquí la separación de luz y sombra. Ya le puedo dar ahí un tono. Y aquí arriba la separación de luz y sombra corresponde a aquí, a esto. Voy a coger un lápiz más blando. O sea que esto sería la zona que queda en sombra. Bueno, esto es matemáticamente, lógicamente, a nivel práctico, pues la separación entre luz y sombra no es una línea recta tan definida. Lo que decíamos, aquí hay más luz que aquí. Bueno, por último, la sombra aquí viene desde este punto hasta este. O sea que podríamos marcar esta línea para diferenciarla a lo mejor con un poco mayor de grosor que el resto, aunque sabemos que no tiene volumen, pero bueno. Aquí los segmentos para la línea de tierra. Y ahora aquí sabemos que es una elipse que pasa por este punto, por este y por este. O sea que es una elipse, dados estos 4 puntos, los dos ejes, ya podemos trazar la elipse. Podríamos trazar aquí una línea paralela a esta, paralela a este eje, y donde corta aquí, coger esta distancia y la vamos a coger en centímetros. Parece que es casi 3,2. Entonces la utilizamos aquí como compás. Casi 3,2. Bueno, ¿qué hicimos? Simplemente haciendo centro en el punto P, pues con esta distancia PA, pues hice un arco. De esta manera obtuve aquí un foco de la elipse. Si continúo el arco tengo su simétrico aquí. Bueno, sabemos que esta medida más esta es igual al eje mayor, y eso nos sirve para construir puntos de la elipse. Eso quiere decir que si cojo por aquí, por ejemplo aquí un punto, cojo esta distancia, hago centro en F, puedo hacer un arco. Ahora, he cogido la distancia desde este punto M hasta el vértice este, y he hecho centro en F, y he hecho este arco. Ahora cojo la distancia desde ese punto hasta este, y hago centro en el otro F, y haría otro arco. Y ahí me da ya un punto de la elipse. De esa manera puedo calcular con precisión puntos de la elipse. También sé que esa elipse va a ser tangente a la línea que une el punto de luz con la tangente a la esfera. Por tanto, la elipse es tangente a esta línea y al mismo tiempo pasa por este punto y por ese. Bueno, por último también podríamos coger, por ejemplo, si cojo aquí, vamos a coger una línea diagonal entre dos cuadriláteros, y ahora cogemos el punto medio de aquí, vamos a cogerlo en centímetros,
Parece que es aquí. Bueno, este es un punto de la elipse. Por tanto, ya sabemos que la elipse sale tangente de aquí, pasa por este punto y pasa por este, y entra tangente por ese punto del cuadrante. Y esta es la sombra de la esfera, proyectada sobre el suelo. Ahora aquí su simétrica, podríamos también unir este punto con este, y este también con el medio, teniendo aquí otro punto. Pero debe ser tangente a esta línea, lo digo porque ahí parece que sale un poco impreciso, sale tangente de aquí. Eso quiere decir que bueno, se van sumando pequeños fallos en la construcción. Os decía que era tangente aquí a ambas figuras, ya que como vemos aquí el cono es tangente a la esfera y por tanto también lo será a la sección de ese cono con el plano que se proyecta, que es en realidad la sombra de esa esfera, ¿no? Les decía que tiene que ser tangente y aquí la figura simétrica de la de arriba. No sé si podemos ajustar un poco una elipse de estas. No es que coincida mucho, esta hasta parece que coincide más. Y vamos a coger a lo mejor esta. Bueno, sería entre esas dos, entonces voy a coger esta aquí y esto aquí. Bueno, decíamos, entra tangente por aquí y viene por aquí. Tangente. Bueno, pues esta es la sombra que se proyecta y que tiene equivalencia con, bueno, equivalencia, semejanza con esta elipse según esta proyección, ¿no? Lo que pasa que, bueno, están a distinta escala, pero hay una analogía en la forma, aunque no en el tamaño. Entonces vamos a darle ahí un tono para que se perciba y calcular también los reflejos. Pues le damos un tono por encima. Bueno, esa es la sombra que se proyecta sobre el suelo. Aquí el tono, aquí también y aquí también. Bueno, pues esa es, como decíamos, la sombra propia y arrojada de la esfera, y prácticamente lo único que hay que entender es que cuando trazamos para obtener el eje menor de la elipse, lo que realmente interesa, dejar aquí bien claros la posición de los ejes de uno y del otro. Bueno, decía, lo que interesa de esa elipse pues es obtener con precisión, con la mayor precisión, la posición exacta de los ejes, ¿no? Entonces este eje mayor pues lo teníamos realmente correspondiente aquí a esta circunferencia, ¿no? ¿Y cómo lo podíamos obtener? Pues simplemente al unir el punto medio
con este teníamos este punto. Y en esta circunferencia que tenemos aquí, esa cuerda realmente proyectada ahí, como si hiciéramos una sección y la giráramos, pues tiene esta dimensión. Entonces, a partir de este punto pasa necesariamente por la proyección del centro de la esfera, entonces es igual a esta medida. Entonces, al unir estos dos puntos con este punto, obtenemos ya el extremo del semieje mayor. Este punto se transforma aquí en este, y su sombra corresponde ahí al otro semieje menor. Y por último decíamos también que desde el centro de luz, si hacemos una tangente a la esfera, lo es también a la elipse, aunque aquí haya salido bastante mal dibujado, ¿no? Pero la tangente a la esfera lo es a la elipse. O sea que es otra buena referencia. Y lo mismo aquí la simétrica de este lado. La tangente a la elipse lo es también a la esfera, con lo cual ya tendríamos calculado toda la sombra propia de la figura, que es la que corresponde a la esfera, y la sombra que arroja sobre el suelo. Vamos a reforzar las líneas. Tenemos aquí el 19 y aquí el 19. Decíamos que allí se iba a percibir con más contraste al lado de la zona de luz. Y aquí igual. Bueno, ahora por último íbamos a calcular también la zona de luz. Entonces, si yo por ejemplo tengo una esfera y me imagino un perfil, sé que si por ejemplo aquí hay un punto de luz, entonces el rayo que entra ortogonal saldrá en la misma dirección y sentido contrario, ¿no? Y si por ejemplo hago un rayo oblicuo, pues necesariamente si uno este punto con este, pues saldrá con un ángulo igual. O sea, el ángulo reflejado es igual al incidente, ¿no? En realidad la proyección, la prolongación de esta línea me determina aquí el reflejo de lo que va a ser el punto de luz. Bueno, pues esa es la referencia. Alguien dirá, bueno, pues si hago un rayo más oblicuo, pues necesariamente ahora esto sale un poco desviado más hacia aquí. Bueno, es un efecto de aberración, pero como el reflejo es mucho más pequeño se percibe nítido. Pero sí, efectivamente hay una variación entre la reflexión de todos los rayos de luz que se proyectan a distintas alturas, ¿no? Bueno, pues según eso tengo aquí la dirección ortogonal, que es la que une el punto de luz con el centro de la esfera, y esa vuelve por el mismo sitio. Y ahora si hago una oblicua, por ejemplo esta, al unir el punto medio con este punto, pues saldrá con un ángulo igual. Por tanto, la reflexión con aproximación está aquí. Eso quiere decir que esta es la zona de luz y a partir de aquí se irradia en todas las direcciones más oscuridad. Bueno, esto es lo que podemos ver proyectado, que lógicamente el rayo de luz se proyecta y viene contra nosotros, dando aquí la mayor intensidad. Mientras que visto desde arriba, al bajar este punto, pues aquí tendríamos que hacer exactamente lo mismo. En todo caso, como vemos que hay una variación en los puntos, lo que podemos hacer es simplemente bajar este punto y ahora con aproximación ya sabemos que aquí es donde va a estar la zona de más luz. Bueno, pues según eso ya podemos marcar. A partir de aquí damos toque. Podemos, en la realidad, aquí aparece más oscuridad al lado del oscuro y en el borde un poco. Lo mismo, aquí exactamente igual. Más oscuro ahí al lado del oscuro y aquí en el borde también más oscuro.
Pues dejaríamos el punto de luz para esta zona. Y aquí la separación de luz y sombra. Marcamos ahí la posición del punto que habíamos obtenido. Bueno, ahora no coge y aquí exactamente igual. Y reforzamos el contraste aquí también por los extremos. Igual que aquí reflejaría luz, por eso voy a sombrear así ligeramente, pues también aquí en esta zona pasaría exactamente lo mismo. Dentro de esto también reflejaría aquí zona de luz correspondiente a esta zona. Entonces aquí va a haber más luz que por ejemplo por aquí. Aquí también tendríamos aquí una forma de luz. Bueno, y aquí exactamente igual, más oscuridad ahí sin llegar a tener un intenso tono en el extremo ni ser una línea marcada, pero sí más oscuridad que por los bordes. Bueno, pues esa sería la separación, esta sería la parte de atrás y esta sería la zona de sombra. Y aquí igual, zona de sombra. Bueno, tenemos aquí el punto de luz y luego la sombra que se proyecta en esa forma elíptica. Y decíamos que el rayo, al hacer un rayo cualquiera, por ejemplo este, considerando aquí la tangente a la esfera y la normal que se obtiene haciendo por el centro y ese punto la perpendicular a la circunferencia, pues sale con un ángulo igual, este igual a este. Y eso quiere decir que la prolongación de esta línea nos determina ahí la zona del punto de luz. Bueno, pues ese sería el punto de luz y aquí abajo exactamente igual. Tendríamos aquí la zona, aquí podríamos, aunque geométricamente no es así, sí que podríamos bordear un poco ahí el oscuro y luego aquí dar más oscuro y lo mismo aquí también. Para el punto de luz, ya que no nos cogía la goma, pues lo ponemos con esto y ya está. Ahí, punto de luz. Bueno, pues esas son las sombras propias y arrojadas de la figura, las sombras del cuerpo y el cálculo de la reflexión de lo que es el brillo sobre la figura, el brillo o el lustre. Hay un punto de luz.